Hola, estoy tratando de transmitir por Facebook. Quisiera que la gente que está en Instagram me pudieran confirmar si es que están viendo la pantalla en el Facebook, si es que es posible compartir pantalla live, porque se me está complicando un poco con el programa. Bueno, voy a comenzar. Tengo problemas con compartir la pantalla, por eso se me va a hacer un poco difícil poder mostrarles algunas cosas. La idea era poder revisar con los proyectos en sí, cómo es que se desarrollaba cada una de estas propuestas. No sé por qué el Facebook no me está permitiendo compartir pantalla pese a que le estoy dando las opciones. Entonces lo que voy a hacer ahora es poder pasarles el link a través de un comentario en el cual está los proyectos y las propuestas, ¿no? Y poder comentar un poco al respecto. Por favor, si alguien me puede confirmar si es que finalmente se está viendo el compartir pantalla o no de la gente que está conectada ahorita en el Facebook. A mí me sale como que está compartiendo, pero no tengo feedback del otro lado. Ok, bueno, si me escuchan, voy a comenzar. Bueno, lo que les decía principalmente es que
Eh, un poco la idea de poder hacer este Facebook Live era poder compartir algunas de las impresiones que hemos podido ver en este post de Arches Daily, en el cual el Colegio de Arquitectos de Córdoba en Argentina convoca a sus agremiados a poder desarrollar propuestas que tengan que ver con el tratamiento a partir de la infraestructura del tema del coronavirus. Entonces, a partir de eso se van haciendo una serie de ideas que bueno, si pueden ver el artículo es bastante interesante. O sea, hay un poco de todo. Y un poco la motivación principal de poder hacer esto es principalmente es porque al día de hoy, nosotros hace ya 2 semanas hemos comenzado la universidad. Yo tengo un equipo a mi cargo en la universidad UCAL, en el taller de Proyecto 7, y ya hace un par de ciclos venimos haciendo todo lo que es el tema de salud. Y como parte de estos temas, bueno, en los ciclos anteriores hemos desarrollado unas clínicas de nivel 2. Y ahora tengo un grupo de 13 alumnos y para poder, digamos, motivarlos, para poder aprovechar un poco la información que se tiene y la coyuntura que estamos viviendo a partir del tema de la cuarentena y la pandemia, decidí poder hacerles el encargo de que pudieran comenzar a diseñar unos módulos, digamos, prefabricados, y que estos módulos prefabricados, que en principio debían funcionar para 2 personas hospitalizadas o en tratamiento de coronavirus, de ahí puedan replicarse. Entonces, a partir de esa idea es que los alumnos en las 2 últimas semanas han venido desarrollando sus propuestas, tanto a nivel de diseño, a nivel constructivo, a nivel de paneles, para poder, digamos, tener una propuesta en concreta. Y en paralelo salió un poco esta idea del tema de esta propuesta en Argentina, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Yo creo que la propuesta es bastante interesante. Es bastante más de lo que se ha hecho hasta ahora aquí en el Colegio de Arquitectos y en general en el rubro de la arquitectura en Perú. Creo que todavía no he visto algún movimiento o alguna cuestión en particular que pueda tratar el momento de la emergencia que estamos viviendo. En general, digamos, creo que he visto cosas aisladas, propuestas aisladas, y bueno, creo que es importante poder reflexionar al respecto. Hace unos días salió una convocatoria del Colegio de Arquitectos a través de un correo del cual estaban pidiendo especialistas en salud y en seguridad para poder desarrollar, no lo sé, nuevas propuestas. No han dado mayor información al respecto de esto, pero sí es importante poder estar conscientes de un poco que la profesión está cambiando, ¿no? Y que de alguna manera, así como los médicos ahora más que nunca están demostrando su posición y todo lo que pueden hacer, yo creo que los arquitectos también pueden participar de alguna forma en estas soluciones, ¿no? Entonces de ahí es que es importante poder saber un poco qué opciones tenemos, ¿no? Nosotros hace unos días presentamos una propuesta que tenía que ver un poco con los cambios en la vivienda, con lo que podía ser una vivienda post-coronavirus, un departamento en sí post-coronavirus, y que, digamos, podía tener múltiples alternativas, tanto en flexibilidad como en temas sanitarios, para poder controlar cualquier agente que, digamos, puede entrar a nuestras casas, ¿no? Entonces fue bien interesante como ejercicio. Nos tomó un par de días hacerlo. Hace unos días nos entrevistaron en México para poder, digamos, revisar un poco la propuesta y, bueno, ver un poco de qué se trataba, ¿no? Para los que recién ingresan, bueno, yo soy Rafael Ríos, soy gerente, CEO, arquitecto de Atelier Lima Arquitectos. Es una oficina de arquitectura que viene trabajando ya hace algunos años. En paralelo también trabajo con el grupo Intercorp, viendo precisamente los temas de salud, los temas de clínica, para el nuevo formato que ellos tienen de clínica viva. Y soy docente de la Universidad UCAL en La Molina, ya hace también varios años. He tenido mi experiencia docente
no solamente en UCAL, sino en otras universidades como la Ricci, San Martín de Porres, UPC. Y en los últimos años pues me he venido especializando en el tema de salud y por eso es que me llama bastante la atención poder, digamos, aportar un poco con ideas y con comentarios al respecto de todo esto, ¿no? Como les decía, el interés de poder compartir esto era que en principio yo quería revisar el tema con mis alumnos, que son 13 nada más, pero me pareció interesante poder revisar las propuestas y hacer comentarios en particular con mucho más público, con el fin de poder, digamos, compartir también impresiones y distintas cosas que se puedan ir presentando, ¿no? Estuve revisando las propuestas de este artículo, creo que en general es muy, muy interesante, pero al mismo tiempo también un poco devela muchas buenas intenciones, pero también poco rigor técnico, ¿no? Creo que una de las cosas más difíciles de hacer en arquitectura es el tema de salud, debido a que no solamente es la parte proyectual o la parte de diseño, hay mucho involucramiento del tema de especialidades, hay mucho involucramiento del tema de los flujos y de los distintos ejecutores y usuarios de los proyectos, tanto de pacientes, personal técnico, médicos, en general. Entonces, una de las cosas que yo veía dentro de estas propuestas colgadas era que, digamos, tenían a nivel creativo bastantes puntos a favor, pero sí tenían algunas falencias, digamos, a nivel técnico, ¿no? Por otro lado, un tema bastante positivo era el tema creativo, ¿no? El tema de cómo buscar solución naciendo y partiendo desde la arquitectura para poder lograr ciertas soluciones, ¿no? Entonces, dentro de eso, y como lo explica el artículo, digamos, hay múltiples soluciones para distintos tipos de necesidades que tienen que ver en este momento con el coronavirus. Si hacemos un paralelo, porque no es muy diferente lo que está pasando en Argentina y no es muy diferente lo que está pasando en el mundo en general, el gran problema del coronavirus es que está, digamos, desarmando los sistemas sanitarios del mundo. Entonces no hay cadena de hospitales, no hay cadena de salud que en este momento pueda aguantar la simultaneidad de enfermos, digamos, con hospitalización y con condiciones graves. Por lo tanto, no se dan abastos ni el personal médico ni los mismos espacios, ¿no? Entonces, por eso es que comienza a haber este tipo de soluciones, un poco tratando de buscar lo efímero, lo alternativo, las ocupaciones temporales para poder resolver un poco el tema. Y ahí es donde también un poco estas propuestas se van dividiendo. Yo he podido, digamos, revisar el artículo y si uno comienza a revisar las 95 propuestas que pudieron realizarse aquí en Argentina, puede encontrar propuestas de todo tipo, ¿no? Entonces hay las propuestas como celulares, las propuestas que nacen de un módulo mucho más pequeño y que pueden configurar, digamos, superficies más grandes o áreas mucho más grandes en el momento que se van acoplando. Hay otras que son elementos que van, digamos, insertándose en infraestructuras ya existentes, ¿no? Y eso también se ha visto algo en el internet. Si son pequeños módulos que van entrando dentro de galpones industriales, dentro de espacios abiertos, dentro de espacio público, para poder solucionar un poco de los temas, ¿no? Después hay proyecciones mucho más grandes, hay casi mini clínicas o mini hospitales para este tipo de cosas. Hay temas de mobiliario y hay en general distintas opciones que, digamos, cada una de estas propuestas ha ido desarrollando, ¿no? La variedad es increíble, y en general, pues acá un poco también se puede ir viendo distintos niveles de calidad en la propuesta, ¿no? Hay propuestas que parecen que, digamos, son llevadas desde el punto de vista académico y hay propuestas mucho más profesionales y también hay propuestas que son completamente, de alguna manera, con cierto grado de utópicas, por así decirlo, o que demandarían
un nivel tecnológico mucho más avanzado que quizás la emergencia en este momento no lo justifica, ¿no? Entonces voy a comenzar a revisar algunas de estas propuestas. Los que estén en Instagram les pido que busquen el artículo, está en Arch Daily y habla de 95 propuestas para la emergencia sanitaria del Colegio de Arquitectos de Córdoba, ya que no lo van a poder, y si no, les pediría que por favor se conecten al Facebook, el Facebook de Atelier Lima, de preferencia en una computadora. Me dicen que en la computadora sí se está viendo el compartir de pantalla, no lo sabía. Entonces creo que pasa por conectarse en una laptop para poder ver un poco la presentación. Y bueno, voy a comenzar a revisar un poco. Para los que están viendo en este momento mi pantalla, si ven aquí tenemos una propuesta que es un poco de esas, un poco más utópicas, ¿no? O sea, acá la propuesta, si pueden ver, está desarrollando una idea de burbujas, y estas burbujas entiendo yo que son las cámaras, digamos, de aislamiento para los pacientes que tienen COVID, ¿no? Y ahí también un poco hay que diferenciar dentro de las propuestas que, digamos, los tratamientos y los pacientes son diferentes, ¿no? O sea, hay pacientes que pueden estar hospitalizados de manera conjunta con otros, con ciertos niveles de protección, y hay, digamos, pacientes mucho más graves que necesitan otro tipo de aislamiento, donde ya un poco el tema arquitectónico se queda corto y va más por temas de instalaciones, temas de oxígeno, temas de aire acondicionado, temas de presión negativa, temas de esclusas para poder un poco controlar su estado y la viralidad, para que no pueda, digamos, contagiarse ni al personal médico ni a otros que estén dentro del espacio, ¿no? Entonces, digamos, esta propuesta es verdaderamente interesante, pero definitivamente yo creo que implica un nivel de complejidad a nivel constructivo y material que probablemente la emergencia en este momento no pueda aguantar, ¿no? Acá vemos otras propuestas un poco más realistas. Estas son propuestas, digamos, son generativas, o sea, estás hablando ahí de un pabellón hospitalario donde están varias camas en simultáneo, y probablemente estás hablando de una construcción un poco más formal, ¿no? Se puede ver en la sección que es una especie de drywall con ciertos aislamientos. Es un edificio bastante convencional a nivel constructivo, pero que puede definitivamente abarcar mucha cantidad de camas, ¿no? Probablemente aquí el problema sea quién lo construye y cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que parte de las propuestas lo que deben buscar es cierta realidad en relación al costo y al tiempo, ¿no? Estas propuestas tan sólidas a nivel constructivo, yo creo que es la última alternativa, ¿no? Probablemente lo que tiene que pasar acá en el Perú es un poco seguir promoviendo este tipo de iniciativas como la que tuvo el gobierno de poder ocupar la vía panamericana, ¿no? Y en general otras infraestructuras que ya estén preparadas de alguna manera para poder solucionar el problema, ¿no? Y no tener que construir algo propiamente dicho con paredes, techo. Yo me imaginaba, por ejemplo, el tema de los estacionamientos de algunos centros comerciales, ¿no? Como por ejemplo este bloque del Jockey Plaza, que es bastante abierto, que tiene varios niveles y que es una superficie tremenda. Ante una eventualidad podría, digamos, trabajarse. En este momento estos estacionamientos están vacíos, no tienen ni un auto, pero tienes miles y miles de metros cuadrados techados, los cuales podrían servir para algún tipo de emergencia de este tipo. Tiene muchos ascensores, los ascensores son grandes. Entonces, ese tipo de cosas podrían comenzar a ser soluciones que a corto o mediano plazo podrían comenzar a funcionar, ¿no? Bueno, esta propuesta no se ve muy bien, por eso no lo voy a pasar. Acá tenemos una propuesta dentro del grupo de las más realistas. Estas propuestas son, digamos, mucho más construibles. Es prácticamente un andamio metálico, el cual comienza a ser cerrado como una carpa, como si tuviera, digamos, unos cerramientos en cortina.
Y de ahí, evidentemente, esto se puede escalar y se puede ir adaptando a otras configuraciones, ¿no? Igual, no deja de ser interesante, pero ya también te vas al otro extremo, ¿no? Digamos, estos son pacientes que tienen una condición particular, ¿no? Que tienen las defensas bajas, que tienen un tipo de infección pulmonar, ¿no? En los diferentes estadios, pero sin embargo lo tienen. Entonces, una situación tan a la intemperie, no sé hasta qué punto sea médicamente viable, ¿no? No obstante, parece ser una solución a bajo costo, ¿no? Aquí es donde yo decía, a hacer esto prefiero colocarlo en un estacionamiento o en una superficie que ya esté cubierta y no abusar de las carpas, ¿no? Probablemente esto podría funcionar en algún tema contra un terremoto o un sismo, pero ante un tema hospitalario en el cual estos pacientes tienen que tener cierto control y cierta medicación, no lo arriesgaría, ¿no? No obstante, igual acá la lámina menciona que pueden estar en un estadio o en una cancha, ¿no? Entonces es interesante. Vamos a cambiar. Vamos a ver. Acá hay otro similar, o sea, es esta estructura tipo carpa, tipo a partir de poder tener una grilla y una estructura ligera metálica y cómo se van aplicando ciertas cortinas. Otro de los temas que veo en estas propuestas es que en muchos casos están muy enfocadas al tema del paciente, lo cual no es malo, pero descuidan mucho el tema médico, ¿no? Finalmente quieren resolver ciertas cosas de la privacidad, pero digamos, desmereciendo la parte del control médico, ¿no? En una situación de este tipo es muy probable que tanto los médicos, las enfermeras o quienes participen del proceso de tratamiento de estas personas tengan que verlos, tengan que controlarlos, tengan que mirarlos, tengan que estar monitoreando equipos. Entonces, no es un hotel, ¿no? En el cual yo voy a hacer habitaciones con cierto nivel de aislamiento, ¿no? Esta gente no está para digamos, para estar disfrutando de ese ambiente, ¿no? Entonces la privacidad pasa a ser un poco en un segundo plano, ¿no? Probablemente la privacidad entre los espacios sí debe considerarse, pero la privacidad frontal con el médico, con la enfermera, es un tema importante, ¿no? Bueno, es una propuesta igual estándar, está hablando de prefabricados, probablemente en estructura metálica y algún tipo de panel. Esta es una estructura igual tipo cabaña. En esto veo que están utilizando perfilerías y un material tipo OSB. Igual, nuevamente, ¿no? Creo que es valioso en los aportes, pero cuando se comienzan a analizar ya a nivel técnico algunas de estas cosas, terminan siendo no recomendables, ¿no? Este tipo de aglomerados que tienen una superficie muy rugosa, son difíciles de limpiar, pueden comenzar a acumular ciertos organismos o inclusive el mismo virus puede estar presente. Entonces, digamos, lo que se recomienda en el tema hospitalario y sanitario es poder tener, pues, definitivamente superficies más lisas y que tengan, digamos, mucho más facilidad de limpiarse. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Esta otra propuesta me pareció interesante. Creo que, digamos, al tema modular y al hecho de poder tener estas particiones dentro de estructuras techadas, le suma un tema de gráfica, de ambiente. Creo que es interesante porque dentro de todo el negativismo y todo lo plano y duro que terminan siendo todas estas intervenciones, el colocarle algo de paisaje, algo de color, terminan beneficiando al paciente.
No obstante, creo que la posición de cómo se colocan las camas no necesariamente es buena, ¿no? O sea, un médico ante cualquier eventualidad o una enfermera ante cualquier eventualidad con el paciente tienen que tener la capacidad de poder atacar, digamos, la camilla por ambos frentes, ¿no? Entonces, la posición lateralizada en la cual están estas camas, digamos, no beneficia la atención médica, ¿no? Por eso es que normalmente este tipo de configuraciones las tienes como perpendiculares a la pared, ¿no? Para poder tener ahí los equipos, las tomas de oxígeno, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entonces sí es importante poder también considerar eso, ¿no? Porque, o sea, estamos en estas situaciones en el cual un poco la arquitectura se termina peleando con el tema técnico, ¿no? Otra propuesta que tiene que ver con el asunto de los prefabricados, ¿no? En este caso ya son planchas más tipo eh, superboard o estas que son tipo sándwich de estireno con distintas planchas arriba, ¿no? Propuestas muy técnicas, ya con un nivel de presentación que es un poco cargado, ¿no? Creo que lo interesante de esto es poder ver presentaciones tipo concurso de arquitectura y no propuestas tan técnicamente desarrolladas. Acá vemos una configuración mucho más macro, ¿no? Hay toda una explicación acerca de cómo esto puede fabricarse. Esta propuesta está más entendida como si fuese una extensión probablemente de un hospital existente y cómo esa extensión, digamos, puede comenzar a contener un exceso digamos, de enfermos, en este caso con coronavirus, ¿no? Esta de acá me pareció interesante a nivel de expresión. Son una especie de, no lo sé, yo lo veo y me parece una especie de latas en los cuales, digamos, entra aquí cada uno de los módulos con su respectivo equipamiento, que es otro tema importante, ¿no? Finalmente, en este tipo de proyectos, si es que uno no considera el equipamiento, no va a poder, digamos, resolver bien el proyecto, ¿no? Entonces el proyecto se resuelve a partir de poder entender esas condicionantes de los equipos médicos, ¿no? Tanto los respiradores como distintas cosas que pueden necesitar estas personas para su tratamiento, ¿no? Entonces, sí me parece una instalación interesante, pero sí habría que ver finalmente cómo es que eso se va articulando y viendo, ¿no? Pero es un aporte a nivel, creo, de propuesta formal, digamos, bastante buena, bastante interesante. Esta otra es una propuesta muy parecida a una imagen que salió de una intervención en España, pero lo que plantea acá es el tema de la privacidad. Genera estos módulos tipo cortina, en el cual digamos, va generando y va particionando un poco el espacio general. Igual, deja, digamos, una propuesta viable, es una propuesta interesante, pero se basa evidentemente pues en una situación, digamos, donde ya tienes ahí puesto algo, ¿no? Igual, esta es una propuesta modular que comienza a tener más niveles, que comienza a comportarse de cierta manera. He visto varias de estas propuestas, cuando estás hablando de niveles, en este caso el proyecto termina siendo un poco ineficiente, ¿no? Entonces, si bien el proyecto se ve bien, creo que el trabajar tantos niveles no beneficia al proyecto, ¿no? Y el otro tema, que es otra vez algo que he visto también en varios de estos proyectos, es esta configuración media de ida y vuelta de las entradas, ¿no? Y nuevamente lo vuelve a ser un poco ineficiente en el sentido de que
el enfermero o el médico para hacer su ronda y poder ver a estas personas, tiene que tener mucha más capacidad visual. Entonces aquí estás, digamos, cortando a la mitad la posibilidad de poder ver a los pacientes, ¿no? Evidentemente en planta termina siendo algo más interesante, pero en la práctica no se llega a ver claramente cómo es que los médicos podrían visualizar y observar a sus pacientes mucho más completos, ¿no? En una situación en la cual, digamos, a través de un solo pasillo yo puedo ir caminando y ver a todos a todas las personas enfermas, me parece mucho mejor, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una que me pareció interesante. Me parece bastante teatralizada, eso sí. Pero, claro, hay que ver cómo funciona esto, ¿no? O sea, nuevamente, en una situación en la cual el paciente no necesita mucho, probablemente sí, pero lo veo más parecido a estas cosas que han hecho en la Plaza de Hacho para un poco la gente indigente que para un tratamiento, ¿no? Acá el tema de esta superficie, esta cortina tipo capullo que está encima, definitivamente le quita un poco de privacidad y nuevamente, ¿no? El tema del equipamiento, el tema del monitoreo, el tema de los equipos, se comienza a ver mucho más complicado a partir de realizar una propuesta de este tipo, ¿no? Entonces, digamos, a nivel plástico podría ser un tema bastante sugerente, pero no funciona del todo, ¿no? Bueno, esto es un portal, ¿no? Esta propuesta de acá es un portal, es más parecido a algunas cosas que ya se han comenzado a comercializar acá en el Perú y que uno puede comenzar a ver, que son estas cabinas de esterilización. Sí, no deja de ser interesante, pero no. Este otro es prácticamente un hospital, es un mini hospital, nuevamente con una configuración mucho más estructurada, con una cantidad de camas importantes, con una racionalidad, digamos, bastante funcional, pero que definitivamente, pues, ante una situación de emergencia, termina siendo muy complicado, ¿no? Entonces, digamos, para poder diseñar este tipo de infraestructuras en una situación como la que nosotros estamos actualmente, creo que debemos poner en la balanza y poner varias variables, ¿no? El costo, el tiempo, la facilidad de poder construirse, la facilidad después de poder desarmarse. Entonces son muchos criterios que, digamos, uno tiene que tener presente para hacer propuestas que ya realmente puedan ser aplicables, ¿no? Esta propuesta, digamos, es una propuesta también bastante sugerente, está bien desarrollada en el sentido arquitectónico, creo que es uno de los proyectos mejor presentados que se ven de esta convocatoria, que habla de una serie de módulos bajo una estructura, ¿no? Una estructura medio como en forma de píldora, y a partir de esa estructura, digamos, van configurando todo un conjunto que finalmente arman este tejido, digamos, de varias piezas y que pueden estar, pues, dentro de una infraestructura existente, ¿no? Y plantea una serie de tipologías que también son interesantes, ¿no? Y entiendo que ya hablan, pues, de un nivel de cuarentena y de aislamiento mucho mayor, ya que hay infraestructuras, pues, de convivencia, lo cual no está mal, ¿no? Porque otro de los elementos que se ve, digamos, dentro de las propuestas y no se entiende tan claro, es que finalmente, o sea, la gente que está hospitalizada, no todo es la cama, ¿no? Entonces, esta gente también hace necesidades, esta gente también come, y dependiendo de su gravedad, pues irán necesitando o no necesitando ciertas cosas al respecto, ¿no? Entonces, como ya sabemos, pues el primer nivel es la cuarentena,
El segundo nivel, si es que tú eres positivo, pero puedes estar dentro de tu casa, es el aislamiento dentro de tu propio hogar. De ahí viene la hospitalización y una hospitalización general. Y de ahí ya viene pues un internamiento en cuidados intensivos, ¿no? Donde ya dependes de un respirador mecánico, ¿no? Entonces, son varios niveles y también esos niveles plantean distintas necesidades complementarias, ¿no? O sea, no puede haber un hospital de campaña sin que tenga también un lugar para el preparado de la comida, si es que tengan otros espacios complementarios que ya tienen que ver con el personal y con la parte médica, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, parte por desarrollar un programa completo y no solamente, digamos, piezas aisladas, ¿no? Este proyecto también es interesante, también te plantea una serie de cápsulas, digamos, de aislamiento mínimas, en el cual estos pacientes pueden estar de alguna manera en una cuarentena supervisada, por así decirlo, y pueden todavía ir realizando algunas actividades, ¿no? Me parece interesante como ejercicio, no sé qué tan práctico es, porque si ya están a un nivel de poder realizar actividades dentro de esas mismas habitaciones, probablemente estarían en capacidad de estar en sus casas, ¿no? Entonces hay que evaluar un poco también la practicidad de eso, ¿no? Creo que la decisión de poder poner en cuarentena dentro de las casas a las personas es acertada porque no reviente el sistema, ¿no? Y definitivamente los que tengan mayores complicaciones tienen que ir a infraestructuras. Y eso finalmente es el que está faltando, ¿no? O sea, infraestructuras de este tipo donde la gente puede estar y coexistir y convivir y hacer sus actividades naturales, no tiene mucho sentido. Lo que nos van a faltar probablemente de acá a poco tiempo son todas las infraestructuras que tienen que ver con los cuidados intermedios e intensivos, ¿no? Entonces, de las cuales normalmente un proyecto de clínicas tiene muy poco, ¿no? Tiene unas cuantas unidades y eso ya se ha visto reflejado de manera mundial en la cantidad de ventiladores mecánicos que hay, ¿no? Entonces, las clínicas tienen pocas unidades de esto y por lo tanto tienen pocas camas de UCI, ¿no? No son muchas porque definitivamente el mercado no lo pide, ¿no? Entonces, en una situación real, pues yo puedo tener 60, 80 camas normales y mis camas de UCI probablemente no lleguen ni a 10, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es maximizar esa capacidad de camas del tipo de cuidados intensivos, ¿no? Acá tenemos otra propuesta, igual, es una propuesta tipo galpón. Creo que a diferencia de estas otras, una de las cosas que propone es que estos módulos son, digamos, prefabricados y entiendo que es un módulo parcialmente desplegable, lo cual es interesante hasta cierto punto porque, digamos, puede permitir pues, que se haga en masa, que se haga en un solo sitio, en una sola fábrica y de ahí pueda ser transportado a otros sitios, otras localidades. Entonces es interesante, tienen capacidad de poder almacenarse, pero habría que ver definitivamente un poco cuál es la respuesta técnica, ¿no? Acá se entiende nuevamente que son habitaciones para aislamiento muy simple, ¿no? Para pacientes que están prácticamente asintomáticos, ¿no? Entonces, nuevamente, un poco se ve que comenzamos a desarrollar parte de lo sencillo y le escapamos un poco a las propuestas un poco más complejas, ¿no? Definitivamente una propuesta donde incluya el tema de cuidados intermedios y cuidados intensivos requiere otras cosas, ¿no? Las habitaciones probablemente requieran una esclusa, requieran un lavado, requieran sitios especiales para poder dejar los desperdicios, entre otras cosas. Entonces, sí son propuestas interesantes, esta propuesta está muy bien presentada y digamos suma al hecho de poder ser transportable y poder ser de una manera bastante compacto y adaptable a diferentes superficies. Vamos a mover esto.
Esta otra propuesta, digamos, es mucho más utópica, tiene una expresión arquitectónica bastante interesante, se hace a partir de, pues, de toda una estructura plegable y que se amplía, pero digamos está definitivamente disociada un poco el tema de la piel del interior, ¿no? El interior termina siendo un poco más duro y un poco más complejo en el sentido de que ahí pueden meter varias personas, ¿no? Pero no deja de ser una propuesta bastante buena, bastante interesante y bien presentada, ¿no? Otro módulo del tipo plegable, de este tipo hay varios, o sea, pero igual, ¿no? En una situación real, en un caso real, habría que evaluar, pues, qué tan factible es hacer estos módulos transformables, ¿no? Qué tan eficiente termina siendo en el sentido de que tienen que implementarse rápido y probablemente el nivel de complejidad que tengan ciertos ensambles, ciertos engranes, implique no solamente hacer pruebas y demás cosas y prototipos para sacarlo digamos, a la luz, sino también, pues, una complejidad que quién va a poder manejar, ¿no? Ese es un módulo súper sencillo, es un módulo casi de feria, ¿no? Con paneles divisorios muy simples, una propuesta mucho más macro, ¿no? Grandes galpones, ¿no? Galpones donde se pueden implementar ciertas cosas. Entonces la respuesta es variada, ¿no? La respuesta es variada, la respuesta tiene múltiples alternativas que se pueden manejar. Esta propuesta también está muy bien presentada. Es una de las que usan como carátula. Acá, por ejemplo, sí es interesante porque acá sí están considerando ciertos niveles de bioseguridad. Estos proyectos en la planta tienen estos tienen una esclusa en el cual se puede ingresar y, digamos, eso permite, digamos, poder tener cierto nivel de asepsia. Normalmente el médico lo que va a pasar acá es se va a lavar las manos o se va a poner algún tipo digamos, de elemento encima que va a permitir que, digamos, se pueda lavar y después los desperdicios también puedan ser guardados hasta cierto punto allí. Entonces tiene esta esclusa que, digamos, le da cierto sostenimiento de bioseguridad al proyecto, ¿no? Entonces esto es importante sobre todo para ya estos pacientes que están mucho más complicados, ¿no? Ahora, el tema material, tiene un material translúcido que, digamos, habría que evaluar nuevamente qué función tiene o qué características puede tener. Estos ambientes requieren temas de instalaciones, ¿no? Requieren tema de aire acondicionado, ¿no? Entonces, algunas de estas propuestas, digamos, no es muy claro cómo están viabilizando toda esa parte técnica, ¿no? Bueno, pero termina siendo también una propuesta de ideas, entonces hasta cierto punto hay que entender que es de esa forma, ¿no? Acá hay otra de las unidades, esto es una unidad que también es muy frecuente, hay muchas de estas propuestas tipo container en el cual, digamos, están hechas y estructuradas a partir de una estructura metálica, como puede ser un contenedor, la cual van interviniendo y van, digamos, cambiando para poder generar distintas configuraciones. Esta tiene, pues, una imagen simbólica del tema de la cruz por todos lados, que lo hace, digamos, bastante particular. Esta es una solución que probablemente debe estar dentro de un galpón. Nuevamente, son soluciones, por lo que yo entiendo, para hospitalizaciones relativamente sencillas, para contener de alguna manera los temas de privacidad, pero a nivel médico probablemente generen toda una serie de problemas, ¿no? O sea, digamos, lo importante nuevamente es que el paciente pueda monitorearse, o sea, no viene de vacaciones a esto, ¿no? Digamos, su vida depende del desarrollo del tratamiento que pueda tener, por lo tanto,
con demasiada niveles de privacidad puede ser complicado, ¿no? En este caso, efectivamente, este cuello de botella genera una privacidad, pero ante una situación de control se vuelve ineficiente, ¿no? Y igualmente, ¿no? Terminan habiendo un desperdicio de espacio también importante, ¿no? Esa es una propuesta que ya la estuve revisando, involucra otras cosas. Acá hay ideas de huertos, hay ideas de otro nivel que ya involucran mucho más cosas que solamente el tema de tratamiento. Estas es como lo que se está haciendo en la Plaza de Hacho, nuevamente toda esta estructura a partir de modulaciones, estructuras, cortinas y la posibilidad de tener a los pacientes, digamos, colocados. Y nuevamente, ¿no? Hay que ver qué nivel de paciente es el que termina viniendo aquí, ¿no? Son pocos los proyectos, digamos, que están abordando el tema serio, que es poder resolver infraestructuras para la gente que está en los cuidados más complicados, ¿no? Esta es una estructura más convencional, están utilizando un andamio comercial para poder transformarlo, mezclándolo con policarbonato y con otras cosas. Igual, instalaciones tipo container, que también es muy frecuente. Una instalación tipo de madera. Y bueno, un poco el comentario que también hice anteriormente, ¿no? El tema de la madera es un poco complicado, maderas tipo estos aglomeradas USB, porque pueden generar complicaciones en la limpieza y en el tema de poder mantenerlos. Este es uno de los creo que es uno de los mejores presentados, si es que no es el que está mejor presentado, pero también, ¿no? O sea, si bien es una propuesta interesante, no termina pues de cerrar en el tema de los equipamientos, ¿no? Y cómo finalmente el equipamiento médico se une con la parte hospitalaria, ¿no? Definitivamente esa camilla no sostiene a una persona enferma, ¿no? Una camilla necesita otro tipo de cosas, necesita unas barandas, son camillas eléctricas que permiten que poder cambiarles de nivel a los pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, si bien estéticamente se ve bastante bien y está muy bien presentado, sí habría que darle una última vuelta de tuerca para ver cómo es que finalmente termina funcionando, ¿no? Acá vemos que en el esquema que la estructura se pliega prácticamente completamente, incluyendo la camilla y las demás cosas, y es un poco difícil de creer que sea tan sencillo hacerlo, ¿no? Como para poderlos sostener, ¿no? Y el nivel de complejidad de la estructura, pues definitivamente es muy bueno, es muy interesante, pero sí, para poder aplicarlo lo veo un poco difícil. Vamos a ver qué hay más. Después hay este tipo de proyectos, igual poco extraños, ¿no? Parece una cabina de monitoreo de seguridad más que un espacio, ¿no? Completamente vidriados, con visitas, ¿no? Lo cual tampoco no es muy recomendable, ¿no? La gente tiene que estar hasta cierto punto en aislamiento. Los tipo container, ¿no? Que también termina siendo una solución, digamos, típica, ¿no? Todo esto tiene inspiración en el tema de las infraestructuras que hacen para los campamentos mineros, por ejemplo. Igual, ¿no? Configuraciones de estructuras con distintas panelerías. Otros más para extensión, ¿no? Acá vemos una estructura metálica con unos cerramientos en acero galvanizado para generar una ampliación. Plegables, nuevamente, ¿no? Hay muchas de estas alternativas plegables.
creo que salió uno en internet y muchos lo tomaron como inspiración para poder ver múltiples alternativas. Después hay este tipo de soluciones que ya son soluciones ya construidas, ya prefabricadas, como para los campamentos mineros, que también pueden funcionar y definitivamente pueden ser una opción, ¿no? Mientras sean fáciles de construir y no dependas de una importación, definitivamente son opciones viables, ¿no? El tipo de configuración de privacidad para poder llenar galpones, también ya hay muchas de estas alternativas. Y bueno, básicamente esa es un poco la selección que he podido hacer. Yo creo que el tema se va a ir complicando. O sea, yo creo que como arquitectos nuestra responsabilidad es poder ver qué opciones podemos hacer, y no solamente para poder mostrarlas en internet, sino pensando en que realmente sean soluciones que sean aplicables y que se puedan construir y que podamos de alguna forma aportar. Y bueno, y ver pues qué sucede un poco con la situación, ¿no? O sea, países que estaban mejor preparados como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, sus sistemas de salud han colapsado ya, y Perú no es muy diferente, ¿no? Perú, digamos, está luchando ahí un poco con lo que tiene y con lo que puede, ¿no? De las primeras decisiones que se tomaron como abrir el hospital de ATE fue una decisión buena, ¿no? Pero lo increíble es pues que nos orillan al fin del mundo para poder tomar esas decisiones. El hospital de ATE es un hospital que está terminado y listo para funcionar hace como 3 años. Yo me acuerdo haberlo visitado hace 3 años y estaba absolutamente todo equipado con las bolsas encima de los artefactos y de los equipos, ¿no? Entonces, por temas burocráticos, por temas de arbitraje, por temas de discusiones absurdas, un hospital no deja de funcionar 3 años y de ahí lo tienen que abrir de la noche a la mañana para poder atender una emergencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no debería pasar, ¿no? Entonces, este ejercicio que ha hecho Argentina es bien interesante. Yo creo que debería replicarse algo similar acá en Perú y con la posibilidad de pues, poder ponerlo a disposición del Ministerio de Salud y en general de cualquiera para poder implementarse, ¿no? Porque se va a necesitar, o sea, no hay hasta ahora signos de que el tema vaya a mejorar necesariamente y que no lleguemos a lo que han llegado los demás países, ¿no? Entonces es importante poder generar este tipo de espacios de conversación, de espacios de creatividad para poder, digamos, plantear soluciones que sean viables, ¿no? Como les decía, esta iniciativa, para los que recién se conectaron, la tuve a partir de que justo ahora en el taller que dirijo en la UCAL estamos desarrollando unos módulos similares. Prácticamente lo hicimos en paralelo que salió esta publicación, y ya hace un par de ciclos en el taller estamos desarrollando el tema de salud. Probablemente desarrollemos una clínica nuevamente este ciclo. Lo estamos haciendo todo de manera virtual, así que estamos un poco explorando en este nuevo mundo del Facebook, del Zoom, de diferentes plataformas que nos permiten trabajar en simultáneo y trabajar de nuestras casas. Y nada, muchas gracias a los que pudieron escuchar. Trataré de leer las preguntas para ver si es que podemos contestarles alguna de las dudas que tengan. Y bueno, en general agradecerles. Es nuestro primer Facebook Live que hacemos desde Atelier Lima. Ojalá podamos tener muchos más y bueno,